Hola a todos compañeros, muy buenos días. De verdad que para mí es un gusto participar por acá. Bien, creo que a veces necesitamos otros recursos para expresar un poco lo que se quiere decir dentro del foro chat. Dentro de este foro chat, nosotros pues estamos hablando o iniciamos con estos aspectos planteados por el profesor acerca de lo que son sistemas de información y las tecnologías de información. Yo quisiera hacer una participación para entender un poco mejor el contexto y de esta manera también pues dar mi aporte a los compañeros que han emitido su opinión. Yo voy a empezar porque estamos mirando los sistemas como lo que es la gestión de los sistemas de tecnología de información, pero la gestión decanta de cómo se construye. Entonces, ¿cómo construimos un edificio? Normalmente nosotros cuando queremos un edificio, si nosotros deseamos tener al final un edificio, una de las cosas que suele pasar es que nosotros iniciamos, no lo vamos a llevar tanto como al tema de la idea, porque ya evidentemente pues alguien quiere realizar el edificio, se hacen una serie de cálculos y se hacen también una serie de planos para ello, ¿ok? Se inicia un proceso de construcción y ese proceso de construcción nos arroja el edificio como resultado final y quizás podríamos nosotros recomendar algunas labores de mantenimiento para ese edificio en el tiempo. Eh, este tipo de proyectos, que son proyectos los cuales nosotros llamamos proyectos predictivos, nosotros estimamos una fecha de inicio y estimamos una fecha de fin y adicionalmente hay unas actividades que cumplir. Este tipo de proyectos también suelen estar, voy a mostrarles por acá, esto es Project Libre. Project Libre es una versión open source similar a lo que es Project. Y cuando nosotros hacemos este tipo de construcciones de edificios, nosotros nos planteamos unos tiempos y adicionalmente estimamos cuándo vamos a terminar el proyecto. La pregunta sería, entonces, ¿cómo se construye un software? Si ambos son proyectos, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cómo se están construyendo software en la vida actual? Porque, ¿qué sucede? Anteriormente eran un grupo de programadores, unas personas que generaban un software, ese software terminaba siendo un paquete y ese paquete se instalaba en las diferentes computadoras a través de un setup. Actualmente no es la forma en la cual se están generando los software, porque los software se están generando en la nube y nosotros entonces vamos a trabajar pensando en cloud computing. Lo que suele pasar actualmente es que una serie de programadores trabajan no siempre en el mismo sitio y esos programadores se enlazan a través de un repositorio, ¿ok? Un repositorio. En este caso, este repositorio, uno de los que podríamos utilizar son GitHub, por ejemplo, GitLab, ¿ok? Y cada uno de ellos sube cada día esa parte del software que ellos tienen que trabajar cada día o cada semana, una vez que terminan cada parte, ¿no? Luego que eso está en el repositorio, se debe unir cada parte del software y eso es lo que se conoce como un merge. Y ese merge se hace de dos tipos. Hay uno que se llama para staging, que esto es para nosotros eh, revisar internamente que no tenga tanta falla. Y por último, lo que llega a las manos del usuario es lo que se conoce como un release. ¿Por qué yo estoy haciendo todo este preámbulo? Porque para nosotros entender las tecnologías de información y comunicación y para nosotros entender cómo se gestionan tecnologías de información, necesitamos entender por qué se hace y cómo se construye. ¿Qué pasa? Luego que nosotros hacemos un release, luego que se tiene ese release, esto va a llegar a las manos del usuario. Y ese usuario, cuando una aplicación es nueva, de hecho siempre va a pasar, que pasan dos cosas. O se añaden a las aplicaciones nuevas características, que en este caso esto es lo que se conoce como un feature, o vamos a tener errores, que es lo que se conoce como un bug. Entonces, cada vez que nosotros queremos añadir un feature o cada vez que esa aplicación falla y se convierte en un bug, esto se vuelve un problema. Porque, o por ejemplo, en el caso de los bugs, porque yo tengo un grupo de programadores que están trabajando y aparte de que ellos tienen que hacer lo que les toca hacer, por otro lado se les está devolviendo una serie de software que está fallando.
Controlar esto es bastante difícil porque a diferencia de lo que yo les acabo de mostrar con el edificio normalmente su construcción es plana, voy desde el piso construyendo hacia arriba hasta que tengo un edificio. Aquí esto resulta que va decantando en muchos errores o de repente hay diferentes requerimientos de los clientes donde terminamos nosotros añadiendo y añadiendo y añadiendo, añadimos botones, añadimos o cambiamos la posición de un botón o cambiamos el color de una pestaña. Y ustedes me podrían decir, David, pero ¿no existe un alcance definido? Sí, sí existe un alcance definido, pero la tecnología se mueve tan rápido que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que vaya demandando la tecnología. Si nosotros iniciamos en enero de este año a trabajar con una aplicación y en este momento a lo mejor no incluimos en la aplicación un bot o algo relacionado con ChatGPT, realmente estamos atrasados porque simplemente es una tecnología que ya existe. Y esto, por eso es que quería, Susana, darte esta acotación con respecto a lo que es tradicional y lo que es ágil. Para yo entender el contexto o por qué se aplica la agilidad dentro de estos proyectos, yo tengo que entender el caso del edificio. Ahora, ¿cómo se hacía software antes? Anteriormente, basado en la teoría del edificio, se tomaron teorías de gestión de proyectos y se estimaba también un inicio y un fin. Y ese inicio hasta llegar al fin se consideraba que pasaba por algunas etapas. Y esas etapas o esta forma de desarrollar software, de desarrollar tecnología, es lo que se conoce como método cascada, donde yo le pedía a un cliente los requisitos, empezaba a diseñar, implementaba, verificaba y luego el cliente me decía sí. E iba entonces luego a una fase de mantenimiento. En el mundo del software, estos son eliminación de bug o lo que se conoce también como debugging. ¿Ok? Bien, hay otra cosa, pero ¿por qué esto empezó a dejar de trabajar? ¿Por qué empezaron a moverse al mundo agile? Porque resulta que esto trae mucho retrabajo. Cuando el cliente llegaba aquí, el cliente no estaba involucrado en el diseño, el cliente no estaba involucrado en la implementación, y cuando ibas a verificar con el cliente, resulta que entonces te dabas cuenta que había que volver hacia acá. Después del año 2001 o 2000, por allí, más o menos, se hace lo que se conoce como, o sale lo que se conoce como el manifiesto ágil, porque precisamente una serie de programadores se dan cuenta que esta forma de trabajar realmente no es la mejor. Y se empieza a trabajar con un enfoque. Realmente la agilidad como concepto, actualmente, la agilidad como concepto, lo que persigue es que nosotros podamos adaptarnos lo más rápido posible a los diferentes cambios que tiene el contexto. Recordemos que nosotros estamos en un contexto VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo voy haciendo el software o lo que vaya haciendo, lo voy haciendo por pedacitos. Yo este pedacito lo pruebo y si me funciona bien, voy entonces al otro pedacito. Este es la manera tradicional. Esta es la forma de hacer el edificio, ¿ok? Y otra de las cosas que quiero mostrarles para complementar la respuesta que nos da nuestra compañera Susana es que esa forma iterativa e incremental que tenemos nosotros acá, uno de los frameworks que utilizamos es uno que se conoce como Scrum. ¿Ok? Scrum, evidentemente, pues si hablamos de Scrum, nos vamos a llevar todo el video solamente hablando de esto. Pero fíjense que tomamos una pila de productos, tomamos un pedacito de la pila de productos, desarrollamos ese pedacito, creamos lo que se conoce como un incremento y entregamos al cliente, ¿ok? En un periodo corto que se conoce como sprint y donde la entrega al cliente se llama sprint review. ¿Qué sucede? Que nosotros, cuando entregamos al cliente, hacemos una reflexión de la entrega, que es lo que se conoce como una retrospectiva del sprint. Y luego volvemos a planificar qué pedacito vamos a hacer y eso se hace una y otra vez. Alguien me podría decir, David, pero esto está muy lejos de los marcos oficiales de proyectos. Bueno, fíjense que está tan arraigado actualmente que si nosotros revisamos la guía del PMBOK, voy a ir acá, a ver, tengo la página 45, pero también en la página 37, 38, a ver, ya les digo, la página, acá está. Ya la séptima versión del PMBOK, la séptima versión incluye o
habla del desarrollo iterativo e incremental. Fíjense que acá lo hacen incluso con una casa. Es un poco difícil hacer esto en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo de la infraestructura, pero sin embargo acá lo ejemplifican con una casa de irla haciendo por partes. Y acá estas manitos, esto que está acá, voy a mostrarles, estas manitos, es cuando el cliente aprueba, no me gusta, sigue adelante, ¿ok? Entonces, hay una interacción directa con el cliente. Entonces, esto ya está dentro de los marcos internacionales, como por ejemplo PMI, estaba en la página 45, y es donde, fíjense, acá muestra, esto es el ciclo de vida predictivo, esto es lo que conocemos como cascada, y tenemos acá entonces la forma de trabajar de manera iterativa e incremental. Bien, voy a seguir con la presentación. Por acá también me llamó la atención dentro del foro chat, también para complementar lo que dice mi compañera Rosandris. Rosandris comenta que los corporativos, a diferencia de las normas ISO, las cuales señalan rígidas para negocios, ya que se ajusta bien a una empresa, no hace lo otro. Y además cita lo que es ITIL para adaptar a cualquier compañía. Hay que tener un poquito de cuidado con esto, porque ITIL, ¿qué sucede en el mundo del software o en el mundo del desarrollo tecnológico? En el mundo del desarrollo tecnológico no se trata de que ISO sea rígido o que ITIL o que Scrum sea flexible, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos de ITIL o cuando hablamos de Scrum, estamos hablando de sistemas que me permiten a mí manejar de manera efectiva los requerimientos del cliente, la dinámica del software, lo que pueda ir cambiando, lo que cambie, y yo sea capaz de llevar el control de algo que es muy dinámico. Yo quiero acá, a ver, yo quiero mostrarles mis tableros Trello. Esto es yo trabajo con Kanban y actualmente estamos iniciando con un trabajo de software. Ese trabajo de software es una aplicación que vamos a hacer para inventarios. Entonces quiero mostrarles un poco cómo se trabaja en el mundo del software. En el mundo del software trabajamos no solamente con diagramas de Gantt, como hacen en los proyectos de ingeniería de infraestructura, sino que nosotros trabajamos con tableros. ¿Por qué? Porque estos tableros nos permiten a nosotros movernos. Aquí están lo que nosotros tenemos en el Sprint Backlog, lo que está en progreso, lo que está en review y lo que está hecho. Cada vez que nosotros terminamos, ya les voy a mostrar en un tablero para no afectar que tengo acá. Cada vez que nosotros terminamos, vamos a ver si tengo alguno por aquí. Ok, por ejemplo esta tarjeta que está en progreso, yo simplemente la muevo a prueba y la muevo a listo. Entonces, cada vez que yo termino una actividad, simplemente se mueve y todo el equipo sabe el progreso de esa actividad. Y eso es lo que se conoce en el caso de Scrum particularmente, el principio de transparencia e inspección. Entonces, ITIL, al igual o similar a Scrum o similar a Pair Programming, son herramientas para nosotros mantener el ecosistema equilibrado dentro del desarrollo de tecnología. Ahora, ¿qué pasa con ISO? ISO, yo les quiero mostrar también por acá algunos de los controles que establece ISO 27000 dentro de lo que es ciberseguridad. ISO, a pesar de que nosotros podíamos pensar solamente en hackeos o en cambios de claves o alguna otra cosa, fíjense todos los controles que establece ISO 27000 para lo que es un sistema de información. Por ejemplo, políticas para la seguridad de información, contacto con autoridades, devoluciones de activos, gestión de identidad, derechos de acceso, recopilación de evidencias, privacidad y protección, procesos disciplinarios, controles, trabajar en áreas seguras, controles de entrada física. Entonces, ISO no solamente integra lo que es la gestión del sistema tecnológico, sino que ISO está enfocado en la seguridad del sistema tecnológico y los usuarios e incluso los elementos. Por ejemplo, tenemos un sistema de inventario digital. ¿Qué pasa con la data física que yo tengo reflejada dentro del contexto tecnológico o dentro del software de inventario? Entonces, ISO me dice que debe haber un código que debe coincidir dentro de la plataforma tecnológica de ese objeto físico que yo tengo en mis manos. Entonces, hay que tener allí, quería diferenciar esto, porque no se trata de que uno sea rígido y el otro sea un poco más flexible,
Se trata de que son dos sistemas completamente diferentes. Entonces, bien, es un gusto para mí haber participado dentro de este foro chat o estar dentro de este foro chat. Por favor, pues cualquier comentario me gustaría también para comentar. Y gracias por su tiempo, gracias profesor, interesantísima esta materia porque es un mundo, estamos en el mundo, estamos en el momento donde esto se está haciendo a diario. Muchísimas gracias, mi nombre es David Rivas y siempre es un gusto para mí participar y esperar pues que haya sido valioso estos 15 minutos de su tiempo.